Nunca pensé que llegaría el día en que me sentaría frente a una cámara, y mucho menos para contar esto. Pero aquí estoy, con el corazón hecho pedazos y las manos temblando como si tuviera 15 años. No sé si es por coraje, por vergüenza o por esa necesidad absurda de entender en voz alta cómo permití que todo esto me pasara. Porque si hay algo que aprendí en estos últimos meses, es que la traición más dolorosa no viene de un enemigo, viene de la persona que te abraza mientras te clava el puñal. Y yo, por años, abrí los brazos sin sospechar nada. Me llamo María Elena Gutiérrez de la Vega. Tengo 66 años y hasta hace poco creía que había tenido una vida tranquila, modesta pero tranquila. Fui secretaria en una escuela pública durante casi toda mi vida. Me casé con Fernando, un hombre trabajador, serio, que nunca fue de muchas palabras, pero que siempre estuvo ahí. O eso quería creer. Tuvimos 2 hijos, construimos un hogar, con esfuerzo, con sacrificios, como casi todas las familias de este barrio de Guadalajara. Y entre todos esos años de rutinas, de idas y venidas, hubo una presencia que se volvió parte de mi día a día. Patricia. Ella, mi amiga, mi confidente, mi sombra. La conocí en una reunión escolar, cuando nuestros hijos eran pequeños. Recuerdo que ese día yo me sentía fuera de lugar, tímida, como siempre me pasaba en eventos sociales. Y entonces apareció ella, con esa sonrisa amplia, esa voz dulce y ese abrazo que parecía decir, «Aquí estoy, ¿puedes confiar en mí?» Y yo le creí. Desde ese día nos volvimos inseparables. Nunca pensé que llegaría el día en que me sentaría frente a una cámara, y mucho menos para contar esto. Pero aquí estoy, con el corazón hecho pedazos y las manos temblando como si tuviera 15 años. No sé si es por coraje, por vergüenza o por esa necesidad absurda de entender en voz alta cómo permití que todo esto me pasara. Porque si hay algo que aprendí en estos últimos meses, es que la traición más dolorosa... Los desayunos de los viernes, las llamadas eternas por la noche, las tardes de café mientras criticábamos las novelas que veíamos juntas. Cuando murió mi mamá, Patricia fue la primera en llegar a la casa. Cuando mi hija se casó, ella estuvo ahí, como si fuera parte de la familia. Cuando me dio aquella crisis de depresión, ella fue quien me llevó al hospital. Era más que una amiga, era casi una hermana. O eso creía yo. Pero hoy, después de todo lo que descubrí, me doy cuenta de que hay miradas que no supe leer, gestos que preferí ignorar y silencios que ahora me gritan verdades que antes me negaba a escuchar. Recuerdo perfectamente una tarde. Era el cumpleaños de Fernando. Hicimos una pequeña reunión en casa, algo sencillo, pero con cariño. Patricia llegó con un pastel que ella misma había horneado. Se metió a mi cocina, como siempre hacía, con esa naturalidad que yo tanto agradecía porque, la verdad, nunca fui muy buena anfitriona. Ella tenía ese don de hacer sentir a todos cómodos, de llenar la casa de risas, de halagos, de vida. Pero esa vez hubo algo distinto. Mientras yo servía las bebidas en la sala, escuché una risa que venía del patio. La risa de Patricia. Pero no era una risa cualquiera. Era una risa cómplice, íntima, una risa que no era para mí. Me asomé por la cortina y los vi. A ella
y a Fernando. Él con esa sonrisa tonta que solo le veía cuando estaba tomando con sus amigos. Y ella tocándole el brazo como si fuera lo más natural del mundo. Sentí un pequeño pinchazo en el pecho. ¿Pero qué hice? Nada. Me dije que eran ideas mías, que estaba exagerando, Que no tenía derecho a pensar mal de ellos, que ella siempre había sido cariñosa, que Fernando... Bueno, Fernando era amable, pero no era hombre de andar de coqueteos. Y así, una vez más, me tragué la duda, como me tragué tantas otras a lo largo de los años. Hasta que un día, una simple pregunta me hizo dudar de todo. Fue una tarde cualquiera, de esas donde sales a barrer la banqueta solo por estirar las piernas. Laura, la nueva vecina, con su manera tan directa de ser, se me acercó y soltó la frase, así, sin anestesia. Oiga, doña María, ¿su amiga siempre ha sido así de cercana con su marido? En ese instante, se me cayó la escoba de las manos. Y no fue por lo que dijo, fue por lo que esa pregunta despertó en mí. Porque en ese segundo, algo dentro de mí se quebró. Y por primera vez me permití pensar que quizá, solo quizá, toda mi vida había sido una gran mentira. Desde esa tarde, esa maldita tarde en la que Laura soltó esa pregunta, mi cabeza no volvió a estar en paz. Intentaba seguir con mi rutina, pero todo, absolutamente todo, empezó a parecerme sospechoso. Cada vez que Fernando me decía que iba a salir a caminar, me quedaba mirando la puerta, con un nudo en el estómago, esperando escuchar algo, cualquier cosa que me confirmara lo que ya empezaba a temer. Cuando Patricia me llamaba para tomar un café, su voz, esa voz que antes me sonaba dulce y familiar, ahora me parecía fingida, forzada, como si cada palabra tuviera doble intención. Y lo peor fue darme cuenta de que había empezado a desconfiar de mis propios recuerdos. Me acuerdo de un día, hace como 5 años. Fuimos los 3 a Tlaquepaque, al mercado de artesanías. Yo estaba feliz, ilusionada con la idea de comprar macetas nuevas para el jardín. Mientras elegía los colores, ellos dos se quedaron atrás, en una tienda de dulces típicos. Y yo, tan ciega, tan ingenua, pensaba que era bonito que se llevaran tan bien. Qué suerte la mía tener una amiga y un esposo que se caían tan bien. Pero ahora que revivo esa escena, veo claramente cómo ella le acomodó la bufanda, cómo él la miró con esos ojos que yo creía reservados solo para mí, y cómo yo, como una idiota, sonreí, como si nada. Los días después de esa conversación con Laura, me volví una especie de detective. Una detective cansada, torpe, pero decidida. Empecé a observarlo todo. La manera en que Patricia siempre encontraba pretextos para quedarse más tiempo en casa. Cómo Fernando se arreglaba más. Cómo cambiaba de perfume. Cómo llegaba tarde, con excusas tontas que antes yo aceptaba sin pensar. Una tarde, mientras limpiaba el closet de la recámara, buscando un suéter viejo que no encontraba, topé con algo que me heló la sangre. Un recibo. Un simple papel arrugado, pero para mí fue como si el mundo se me viniera encima. Era de un hotel que quedaba a pocas cuadras de la casa, fechado de hacía apenas 2 semanas. Me quedé ahí, parada, con el papel temblando entre mis dedos, sintiendo que las piernas me fallaban, que la respiración se me iba, que el corazón me quería salir del pecho. Intenté calmarme,
convencerme de que podía haber una explicación lógica, un error, un olvido, cualquier cosa. Pero en el fondo, muy en el fondo, ya sabía la verdad. Y como si no fuera suficiente, esa misma semana, mientras Fernando se metía a bañar, me atreví a hacer algo que jamás en mi vida pensé que haría. Tomé su celular, con las manos sudando, con el corazón en la garganta, buscando, desesperada, cualquier señal. Pero no encontré nada. Ni mensajes, ni fotos, ni llamadas sospechosas. Todo limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cada rastro. Y eso, en vez de tranquilizarme, me asustó más. Porque Fernando, mi Fernando, ese hombre que apenas sabe usar el correo electrónico, de repente tenía un teléfono impecable, sin un solo error, demasiado perfecto, demasiado falso. Entonces, decidí que tenía que empezar a juntar pruebas, como si estuviera armando un rompecabezas. Anoté en una libreta cada vez que ellos coincidían, cada palabra rara, cada sonrisa, cada gesto que antes me parecía inofensivo. Ahora me parecía una señal. Y ahí, entre todas esas anotaciones, recordé otra escena. Una que llevaba años enterrada en mi memoria. Mi cumpleaños, hace unos 3 años. Hicimos una comida sencilla en casa. Patricia, como siempre, llegó antes que todos. Se puso su delantal, se metió en mi cocina, como si fuera la dueña, como si fuera su casa. Hubo un momento, salí al patio a recoger la ropa del tendedero, y al regresar, los vi. A ella acercándose demasiado a Fernando, diciéndole algo al oído, y él soltando una carcajada. Una de esas risas que hacía años que yo no escuchaba de su boca. En aquel entonces, me convencí de que no era nada, que solo eran amigos, que yo estaba siendo paranoica. Pero ahora, después de todo lo que había visto, todo empezó a tener otro significado. Y fue entonces, una tarde cualquiera, mientras limpiaba el coche de Fernando, ¿qué sucedió? Abrí la guantera, buscando un paquete de pañuelos, y mis dedos tocaron algo pequeño, frío, metálico. Lo saqué y cuando lo vi, el corazón se me detuvo. Era un pendiente dorado con una piedra turquesa, el mismo que Patricia llevaba puesto la última vez que estuvo en casa. Me quedé ahí, parada, con ese pequeño objeto entre los dedos, sintiendo cómo poco a poco el suelo se me abría debajo de los pies. Ese día, supe que mi vida acababa de romperse. Después de encontrar ese pendiente, no dormí. Literal, pasé la noche entera dando vueltas en la cama, con el corazón encogido y la cabeza llena de preguntas. Quise convencerme de que podía ser una coincidencia, que tal vez ella lo había perdido en algún otro lugar, o que Fernando lo encontró en la calle y lo guardó sin pensar. Pero no. Dentro de mí, algo ya sabían la verdad. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. Preparé el café, puse las tortillas en el comal y me senté en la mesa, mirándolo a él, mirándolo como si fuera la primera vez, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. ¿Dormiste bien?, me preguntó, como si nada. Y yo,
Sonreí. Mentí, porque después de tantos años de matrimonio, aprendí a poner esa sonrisa automática, esa que usas cuando quieres evitar una conversación incómoda. Pero por dentro, me estaba muriendo. Decidí guardar el pendiente. Lo escondí en una cajita, en el fondo de mi closet, como si así pudiera controlar lo que estaba sintiendo. Pero no podía. Cada vez que lo recordaba, sentía un vacío en el estómago, una mezcla de rabia, tristeza y una vergüenza que me quemaba por dentro. Pasaron los días y yo, en silencio, observando. Fernando parecía el mismo. Iba y venía con sus rutinas, su caminata de la tarde, sus partidos de fútbol los domingos. Pero ahora, cada vez que salía de casa, yo me quedaba parada en la puerta, escuchando, atenta como si pudiera oír una confesión entre el sonido de sus pasos. Y Patricia, bueno, ella, más atenta que nunca. Me llamaba más seguido, me traía pan dulce, me preguntaba si necesitaba algo del mercado. Su tono, dulce, cariñoso, demasiado cariñoso. Una tarde, Laura volvió a aparecer. La encontré en la banqueta, regando sus plantas, y no sé por qué, pero sentí la necesidad de acercarme. «Buenos días, doña María», me dijo sonriendo. «Buenos días, Laura». Y después de un silencio incómodo, ella soltó otra de esas frases que me dejaron helada. «Perdón que me meta, pero su amiga, la de cabello claro, la veo mucho por aquí, incluso cuando usted no está». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo?», pregunté como si no hubiera entendido. «Sí, varias veces he visto que llega y entra, incluso antes de que usted regrese de la tienda o de sus clases de pintura». No supe qué decir. Solo asentí y me metí rápido a la casa. Pero esa noche ya no pude más. Esperé a que Fernando se fuera a dormir. Y entonces, como una ladrona, me puse a revisar cajones, bolsillos, papeles, todo. Hasta que en uno de sus pantalones encontré otro recibo. Esta vez de una cafetería. La misma donde yo la había visto a ella unas semanas atrás. La cabeza me daba vueltas, las manos me temblaban. Quise gritar, llorar, salir corriendo, pero me quedé ahí, sentada en el suelo de la recámara, abrazando mis rodillas, como una niña asustada. Y en ese momento, mientras me limpiaba las lágrimas con la manga del suéter, me vino a la mente otra escena, una que por años había ignorado. Fue en una fiesta del barrio. Recuerdo que estábamos bailando. Fernando, que nunca ha sido buen bailarín, estaba sentado, tomando su cerveza, y Patricia se le acercó, le tocó el hombro y lo arrastró a la pista. Todos reímos, yo también, pensando que era una simple broma. Pero ahora recuerdo perfectamente cómo ella lo abrazó por detrás, cómo él la sostuvo de la cintura, cómo sus cuerpos se movieron juntos, demasiado juntos, y yo aplaudía como una tonta. Ese recuerdo me rompió algo por dentro, como si de pronto todas las piezas de un rompecabezas que nunca quise armar encajaran de golpe frente a mis ojos. Y fue esa noche, justo cuando estaba por guardarlo todo de nuevo, que decidí que ya no podía seguir así. Al día siguiente me armé de valor y sin decirle nada a Fernando, seguí a Patricia.
La vi salir de su casa, subirse a su coche y conducir hacia el centro. Y yo, con el corazón en la garganta, la seguí. Lo que descubrí esa mañana fue peor de lo que imaginé. Nunca en mi vida me imaginé haciendo algo así, seguir a alguien como si fuera una detective de película barata. Pero ese día, algo dentro de mí se rompió. Ya no me importó el miedo ni la vergüenza, ni siquiera lo que pasaría si alguien me veía. Solo sentía esa necesidad desesperada de saber, de tener una maldita prueba, algo que me confirmara lo que en el fondo ya temía. Me puse un suéter cualquiera, ni siquiera me peiné, tomé las llaves del coche y salí detrás de ella. Las manos me temblaban. Apenas podía sostener el volante, pero aún así la seguí. Patricia iba en su coche, con esa manera de manejar que siempre me pareció elegante, segura, decidida. Llevaba sus gafas de sol grandes, de esas que siempre usa aunque el cielo esté nublado, y el cabello, perfecto, como siempre. Hasta en ese momento me molestó pensar que ella parecía tenerlo todo bajo control, mientras yo me sentía hecha pedazos. Fui detrás de ella, manteniendo la distancia. Pasamos por varias calles, cruzamos semáforos. Cada curva, cada alto, era como un golpe en el pecho. Me repetí a mí misma: María Elena, si te descubre, ¿qué vas a decir? ¿Qué excusa vas a inventar? Pero a una parte de mí ya no quería inventar más excusas. Después de unos 15 minutos, la vi estacionarse frente a una cafetería pequeña, una de esas de barrio, con ventanales grandes y mesas de madera vieja. Me detuve a una cuadra, fingiendo que buscaba algo en la guantera, pero en realidad solo podía mirar, con ese dolor horrible en el estómago, como si estuviera a punto de vomitar. Ella bajó del coche, se acomodó el cabello frente al retrovisor, se retocó los labios con un brillo que sacó de su bolso y entró. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos. Y entonces lo vi. ¡Fernando! ¡Mi Fernando! Entrando por la otra puerta, con esa actitud nerviosa, mirando a todos lados, como si supiera que estaba haciendo algo mal, como si supiera que alguien podría estarlo viendo. Sentí que el aire me faltaba. El corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Las lágrimas ya estaban ahí, listas, pero me las tragué. Me quedé ahí, quieta, como una estatua, viendo desde lejos, como si esa escena fuera parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Se saludaron, él le sonrió, ella le tocó el brazo, y entre los dos hubo un silencio, un tipo de complicidad que yo conocía muy bien. Era esa mirada, esa forma de inclinarse hacia ella, ese lenguaje corporal que durante años fue mío, solo mío. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y aunque no podía escuchar lo que decían, sus gestos lo decían todo. Ella le tocaba la mano al hablar, él bajaba la mirada, como cuando se siente nervioso, como cuando sabe que está cruzando una línea. Me quedé mirando, recordando cada momento en que yo había confiado en los dos. Las tardes de café en mi casa, las fiestas, las vacaciones, las veces que Patricia me decía: «Tienes un esposo maravilloso, deberías estar agradecida». Y ahora los veía ahí, juntos, y lo único que sentía era una mezcla de rabia, dolor y una tristeza que me rompía por dentro. Después de casi media hora, los vi salir. No hubo besos ni abrazos, pero la forma en que se miraron, la manera en que él le rozó la espalda antes de abrirle la puerta, fue suficiente para entenderlo todo. Me subí al coche y conduje de regreso a casa, con las manos frías,
el cuerpo tembloroso y la cabeza llena de imágenes que no podía borrar. Esa noche, otra vez, no dormí. Pero esta vez no era solo tristeza, era enojo. Una rabia que nunca antes había sentido así. Una furia que me quemaba desde el estómago, como si cada mentira, cada sonrisa falsa, estuviera haciendo presión, queriendo salir. Me encerré en el baño, me miré al espejo y por primera vez en muchos años me vi de verdad. Vi a una mujer cansada, desgastada, una mujer que había dado todo por los demás, que había puesto su vida en segundo plano por cuidar, por complacer, por mantener la paz y lo peor, una mujer que se había mentido a sí misma durante demasiado tiempo. Las lágrimas me caían, pero no eran solo de tristeza, eran de coraje, de dignidad herida, de un despertar tardío pero real. Me senté en el suelo del baño, abrazando mis rodillas, llorando como no lloraba desde la muerte de mi madre. Y justo cuando estaba tratando de calmarme, cuando por fin, después de tanto rato, logré respirar hondo, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y al ver el nombre, sentí como si el mundo se detuviera. Era Patricia. Cuando vi su nombre en la pantalla, sentí como si el aire me faltara. Patricia, como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera hecho un mar de dudas y rabia. Durante unos segundos solo la miré, sin saber si contestar o no. Pero al final, con la mano temblando, deslicé el dedo y respondí. Su voz, como siempre, dulce, cálida. Amiga, ¿cómo estás? Hace días que no hablamos. Me tienes preocupada. ¿Preocupada ella? Tuve que contener una carcajada amarga, pero no dije nada. Solo respondí, fingiendo normalidad, como lo había hecho durante años. Me invitó a tomar un café esa misma tarde. Y yo, por supuesto, acepté. Sabía que no podía seguir evitando verla. Necesitaba mirarla a los ojos, escucharla, saber hasta dónde era capaz de mentirme. Me arreglé lo justo. Nada de maquillaje ni ropa especial. No tenía fuerzas para eso. Llegué al café y ahí estaba ella, sentada, con su sonrisa de siempre, como si el mundo fuera perfecto. Me saludó con un abrazo, uno de esos que antes me parecían reconfortantes y que ahora solo me daban asco. Nos sentamos y empezó a hablar de cosas triviales. El clima, las ofertas en el mercado, una vecina que se había mudado. Todo menos lo que de verdad importaba. Yo solo la miraba. Observaba cada gesto, cada movimiento. Y entonces, mientras ella hablaba, mi mente empezó a viajar hacia atrás. Recordé aquella vez, hace unos años, cuando Leticia, una amiga de la infancia, dejó de hablarme de un día para otro. En ese entonces no entendí por qué. Pensé que había sido por una tontería, una diferencia de opiniones. Pero ahora que todo estaba saliendo a la luz, empecé a sospechar. Y no era solo Leticia. También estaba Claudia y Marta. Amigas que poco a poco se habían alejado de mí. Todas después de algún comentario venenoso, alguna confusión, algún malentendido que Patricia muy sutilmente sembraba. Me venían flashes a la cabeza, escenas, conversaciones. Esa vez que Patricia me dijo, «Ay, amiga, yo que tú tendría cuidado con Leticia. Últimamente anda diciendo cosas raras de ti». Y yo, como una tonta, le creí. Corté la relación.
sin preguntar, sin confirmar, solo porque ella me lo había dicho. Me di cuenta de que llevaba años así, dejándome manipular, dejando que Patricia decidiera quién entraba y quién salía de mi vida. Mientras ella seguía hablando, sin sospechar que yo ya sabía lo del encuentro con Fernando, seguía haciendo memoria. Aquella vez que no me dieron la promoción en el trabajo, recordé que justo una semana antes, Patricia había pasado por la escuela llevándole unas galletitas a la directora. Y después empezaron a circular rumores sobre mí, sobre supuestas quejas de los padres de familia que nunca supe de dónde salieron. Empecé a sentir náuseas, un vacío en el estómago, una mezcla de coraje, tristeza y esa sensación de haber sido una marioneta durante tanto tiempo. Quise enfrentarla ahí mismo, gritarle en medio del café, pero no pude. No todavía. Así que seguí escuchando, sonriendo de manera falsa, dejándolo hablar, dejándola sentirse segura. Pero dentro de mí, algo ya se había encendido. Una llama, una necesidad de verdad, de justicia, de recuperar mi vida. Volví a casa y esa misma noche saqué del fondo del closet la cajita donde había guardado el pendiente. Lo sostuve entre los dedos y sentí como la rabia me recorría de pies a cabeza. Fue entonces cuando tomé la decisión. Iba a enfrentar a Fernando. Ya no podía seguir callando. Al día siguiente, esperé a que él regresara de trabajar. Preparé la cena, como siempre. Puse la mesa, como siempre. Me senté frente a él, y justo cuando estaba por darle el primer bocado a su comida, saqué el pendiente. Lo dejé caer sobre la mesa. Y con la voz más firme que pude, le dije: «Explícame esto». Y su rostro, su maldito rostro, se descompuso en un segundo. Cuando sus ojos se posaron en ese pendiente sobre la mesa, sentí que el mundo se detenía por un instante. Su cara cambió, y aunque intentó ocultarlo, vi en su mirada el miedo, la culpa y la vergüenza que durante años negó con silencio y mentiras. Mi voz temblaba, pero mi decisión era firme y clara. ¿Por qué?, le pregunté, mientras mi corazón latía con fuerza en cada palabra que salía temblorosa de mis labios. Fernando intentó decir algo, pero el silencio fue su única respuesta. Su mirada bajó, esquivando la mía, y en ese momento comprendí cuánto había guardado, cuánto dolor había acumulado y cuántas verdades había callado por miedo o cobardía. Sentí que algo dentro de mí explotaba, una mezcla de rabia, dolor, decepción y tristeza que me hizo llorar en silencio, sin ruidos, como si ese instante fuera solo mío y nadie pudiera tocarme. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que la mentira era una verdad, que el engaño era solo una sombra pasajera. Empecé a cuestionar cada palabra que me había dicho, cada gesto que me había mostrado, cada ausencia que había justificado. El hogar que creí seguro se convirtió en una prisión emocional, y yo, una prisionera de mis propias dudas. Recuerdo una tarde gris en la que estaba sola en la sala. El silencio era insoportable, el aire parecía pesado y cada rincón me recordaba lo que había perdido. Decidí llamar a Laura, mi nueva vecina, esa mujer de voz fuerte y mirada franca que había llegado a mi vida como un rayo de luz en medio de la tormenta. Su voz al otro lado de la línea me dio fuerzas. Me recordó que no estaba sola,
que el mundo no se había acabado y que aún podía luchar, me dijo con seguridad. María Elena, ya no estás sola. Esto no es tu culpa. Estamos juntas y vamos a encontrar la salida. Empecé a reencontrarme conmigo misma, a rescatar partes de mí que creía olvidadas. Volví a pintar, ese hobby que había dejado abandonado hacía años, y sentí como cada pincelada liberaba un poco más de mi alma aprisionada. Las amigas que Patricia había alejado comenzaron a acercarse de nuevo, tímidas pero sinceras. La vida pareció ofrecerme una segunda oportunidad, un nuevo comienzo en medio de las ruinas de mi pasado. Pero la batalla aún no había terminado. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso. Un día, mientras organizaba unas fotos viejas, encontré una carta que nunca había recibido. Era una advertencia de una amiga que Patricia había alejado con sus mentiras y manipulaciones. La carta revelaba las verdaderas intenciones de Patricia, una conspiradora silenciosa que había tejido su red de engaños con una habilidad escalofriante. El dolor de saber que alguien en quien confié mi vida había conspirado para destruirla me hizo querer gritar al mundo entero. Pero también despertó en mí una fuerza que no sabía que tenía. Y justo cuando creía que estaba ganando la fuerza necesaria para enfrentar todo, para cerrar ese capítulo oscuro, recibí una llamada inesperada. Una voz desconocida, temblorosa y llena de miedo, me contó que Patricia no era la única víctima ni la única perpetradora. Había otras mujeres, otras historias ocultas, heridas similares que necesitaban ser reveladas y sanadas. La llamada me dejó helada, pero también me llenó de un sentido de urgencia y propósito. Mi corazón se aceleró, sabiendo que mi historia no era un final, sino solo el comienzo de algo más grande. Sentí una mezcla de miedo y esperanza, la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, sería mi salvación. Después de aquella llamada misteriosa que cambió todo, sentí como una energía nueva y potente me invadía por dentro. No era solo la rabia o la tristeza que me habían acompañado tantos años, sino una mezcla intensa de determinación, coraje y valentía que hacía mucho no sentía. Supe, sin duda alguna, que ya no podía seguir escondiendo la verdad, viviendo con miedo ni permitiendo que me pisotearan. Era tiempo de actuar, de recuperar mi vida, de enfrentar a quienes me traicionaron. Quise hacer todo a mi manera, con calma, pero con firmeza. No quería un simple grito o un enfrentamiento de palabras que después olvidarían, sino una confrontación que les hiciera sentir el peso de todas sus mentiras. Y también quería demostrarme a mí misma que todavía tenía fuerza para defenderme, que no era una víctima más. Así que, con la ayuda de Laura, esa amiga nueva y sincera que apareció en mi vida como un faro en la oscuridad, empezamos a trazar un plan. Laura fue mi aliada fiel. Juntas pensamos en cada detalle para que la verdad saliera a la luz de la manera más clara y contundente posible. Queríamos que Patricia y Fernando entendieran que no podrían escapar de sus actos, que ya no habría más mentiras ni manipulaciones. Era hora de enfrentar el dolor para empezar a sanar. Preparé una cena sencilla con los platillos que Fernando siempre disfrutaba. Elegí cuidadosamente cada ingrediente, aunque mis manos temblaban mientras colocaba los platos en la mesa. Quería que todo estuviera perfecto, no para ellos, sino para mí, para recuperar algo de dignidad en medio del caos. Laura llegó temprano para darme apoyo y estar atenta a cualquier movimiento sospechoso. Cuando Patricia entró a la casa, lo hizo con su sonrisa habitual, esa que siempre había odiado desde que empecé a descubrir la verdad. Parecía segura de sí misma, confiada, como si no supiera lo que se le venía encima. Fernando apareció minutos después, con esa expresión nerviosa, como quien no sabe lo que le espera.
Nos sentamos todos en la mesa y sentí el nudo en la garganta apretando cada vez más. Comencé la conversación con preguntas suaves, como quien no quiere perturbar demasiado el ambiente. Patricia, ¿cómo te ha ido con el trabajo? ¿Sigues vendiendo esas joyas que tanto te gustan? Ella respondió con esa naturalidad fingida, pero su voz traicionó un leve temblor que intentó ocultar con una sonrisa falsa. Fernando, a mi lado, parecía cada vez más inquieto, desviando la mirada y evitando el contacto visual. Entonces, decidí aumentar la presión sin perder la compostura. Me dirigí a Fernando con voz firme. «Fernando, recuerdo aquella vez que desapareciste sin avisar, que no contestaste el teléfono por horas. ¿Qué estaba pasando?» Él tragó saliva, miró a Patricia y pareció buscar una salida que no existía. Fue en ese momento cuando tomé el pendiente que había guardado como un trofeo de mi desdicha y lo dejé caer sobre la mesa. El sonido seco resonó en toda la habitación y Patricia se tensó al instante. Sus ojos se entrecerraron y la sonrisa desapareció de su rostro. Fernando bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Le pregunté, sin miedo ni duda, ¿qué estaban planeando mientras me engañaban? ¿Por qué querían destruir mi vida? El silencio fue ensordecedor. Sus miradas evitaban las mías y el aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar. Entonces Patricia rompió en llanto, con la voz quebrada, confesando una verdad que me dolió hasta el alma. Planeábamos convencerte para que vendieras la casa. Y con ese dinero, añadió Fernando con la voz baja, empezar una vida juntos, lejos de ti. Una ola de indignación y tristeza me recorrió de pies a cabeza. Todo lo que había construido, todos los años de sacrificio y amor se desmoronaban ante mis ojos. Pero en medio de ese caos, sentí una llama que comenzaba a crecer dentro de mí, una fuerza que me decía que aún podía luchar. Supe que esta confrontación era solo el inicio, que quedaban muchas heridas por sanar y una batalla que estaba dispuesta a ganar. La noche avanzaba y, mientras ellos intentaban justificar lo injustificable, yo me preparaba para lo que vendría. Porque aunque me habían herido profundamente, no iba a dejar que me destruyeran. Mi dignidad y mi vida valían mucho más que sus mentiras. Después de esa confrontación que tanto temía y que tanto necesitaba, sentí que algo profundo dentro de mí empezó a despertar. No era la misma mujer quebrada y callada que había llegado a esa casa aquella noche con el corazón hecho pedazos y la mente llena de dudas. Una fuerza dormida, escondida bajo años de miedo, tristeza y resignación, comenzó a crecer, lenta pero poderosa. Era como si una llama se hubiera encendido en lo más profundo de mi alma, iluminando un camino que había olvidado que existía. Decidí que ya no podía seguir siendo víctima, que era hora de tomar las riendas de mi vida, de mi casa, de mi destino, sin importar lo difícil que fuera el camino. Porque aunque me habían herido, me habían traicionado, no iba a permitir que me quitaran lo que aún podía salvar, mi dignidad, mi voz, mi derecho a ser feliz. Empecé a dar pequeños pasos, pero firmes. Primero bloqueé todos los números de teléfono, mensajes y redes sociales de Patricia. Quería cortar cualquier posibilidad de que esa sombra venenosa siguiera oscureciendo mi vida. No quería ni un mensaje, ni una llamada más que me hiciera retroceder. Después, busqué un abogado para entender mis derechos, para prepararme legalmente y asegurar que no quedara nada al azar. Sentí que necesitaba estar preparada para todo, para enfrentar cualquier batalla que viniera. Fernando, por su parte, intentó acercarse a mí con palabras suaves, disculpas y promesas vacías, intentando recuperar algo que ya estaba perdido. Pero esta vez yo no caí en su juego. Con voz firme, clara,
Decidí marcar el límite que nunca antes había tenido el valor de imponer. Las cosas han cambiado, Fernando. Aquí mando yo, y así será de ahora en adelante. Una tarde, mientras regresaba a casa después del trabajo, encontró la puerta cerrada. Él se había marchado. Había empacado sus cosas y las había dejado afuera, como si quisiera borrar su presencia y todo lo que representaba en mi vida. Aunque sentí tristeza por el fin de un capítulo, también experimenté un extraño alivio. Por fin estaba sola, pero libre. Libre para empezar a sanar sin miedo ni traiciones. Sin embargo, esa soledad no fue fácil. Los días sin ellos, sin Patricia, sin Fernando, eran silenciosos y pesados. A veces el vacío me invadía y la nostalgia golpeaba con fuerza, recordándome lo que había perdido. Pero poco a poco, aprendí a disfrutar de esos momentos. Volví a pintar, a escuchar la música que me hacía vibrar, a cuidar mi jardín, ese que había descuidado con tantas ocupaciones y tristezas. Esos pequeños actos me ayudaban a reencontrarme conmigo misma, a reconstruir la mujer que había sido y que aún podía ser. Y entonces, una tarde cualquiera, mientras ordenaba papeles viejos y recuerdos, recibí una llamada que cambió todo nuevamente. Era una voz temblorosa, desconocida, que me habló de otras mujeres como yo, otras heridas similares, otras historias de manipulación y dolor causadas por Patricia. Me invitaron a un encuentro secreto, a compartir nuestras historias, a apoyarnos mutuamente, a unir fuerzas para sanar juntas y enfrentar la verdad. Sentí miedo y esperanza al mismo tiempo. Sabía que ese encuentro sería un nuevo capítulo, una oportunidad para sanar y para hacer justicia no solo por mí, sino por todas. Mientras colgaba el teléfono, miré por la ventana y respiré profundamente. Supe que mi camino hacia la recuperación apenas comenzaba y que esta vez no lo recorrería sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz importaba, que mi historia tenía un propósito. Y aunque el camino aún era incierto, estaba lista para enfrentarlo con toda mi fuerza. Después de recibir esa llamada inesperada, sentí que mi vida comenzaba a girar en una dirección completamente nueva y desconocida. Una dirección que a la vez me llenaba de miedo, incertidumbre, pero también de una esperanza profunda y renovadora que hacía mucho no sentía. Era el inicio de un camino largo, doloroso y lleno de obstáculos, pero también necesario para encontrar esa paz y esa libertad que tanto había anhelado durante años de silencio y sufrimiento. Empecé a acudir a reuniones con otras mujeres que, como yo, habían sido heridas, traicionadas y manipuladas por Patricia. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola, comprendida y, sobre todo, más fuerte. Juntas compartíamos lágrimas, rabia, desesperación y también una fuerza inquebrantable que nos unía y nos hacía sentir que podíamos salir adelante. Era una luz en medio de la oscuridad, un refugio donde la verdad podía salir a la luz sin miedo ni vergüenza. En esas reuniones descubrí que la reconstrucción no es un camino recto ni fácil. Es un proceso lento, lleno de altibajos, donde la tristeza y la esperanza conviven día a día, a veces luchando por dominar el alma. Hubo mañanas en las que despertaba con un nudo en el pecho, con un miedo paralizante que me hacía temer que todo lo que había perdido volviera a arrebatarme la paz que apenas empezaba a construir.
días en que la nostalgia y el vacío golpeaban con fuerza, recordándome las heridas abiertas, las mentiras y los engaños que me marcaron profundamente. Pero también existían momentos de calma y tranquilidad, en los que me sentaba frente al lienzo, con mis pinceles y pinturas, y dejaba que mis emociones fluyeran libremente, sin miedo ni censura. Pintaba durante horas, perdiéndome en colores y formas que expresaban aquello que mi voz ya no podía decir. El arte se convirtió en mi voz silenciosa, mi refugio y mi sanación más profunda. Mis hijos, aunque confundidos y preocupados al principio, comenzaron a entender la nueva etapa que estaba viviendo. Su apoyo incondicional fue un pilar fundamental que me ayudó a no sucumbir ante la desesperación y la resignación. Laura, mi vecina y amiga fiel, seguía siendo mi sostén y mi voz de aliento, recordándome cada día que merecía ser feliz y que tenía derecho a reclamar mi vida y mi dignidad. Ella me acompañaba en los momentos más oscuros, me alentaba a seguir adelante y me recordaba que no estaba sola en esta lucha que parecía interminable. El silencio que ahora llenaba mi casa dejó de ser una prisión para convertirse en un espacio de reflexión, sanación y autodescubrimiento. Un lugar donde podía escucharme a mí misma, donde podía abrir mi corazón y también dirigirme a ti, que me estás viendo ahora, para decirte que no estás sola si estás pasando por algo parecido, que la fuerza para salir adelante está dentro de ti, aunque parezca que todo está perdido y no haya luz al final del túnel. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba encontrando mi camino y empezando a sanar, una noticia sacudió mi mundo una vez más. Una mujer, también víctima de Patricia, decidió contar públicamente su historia. Su valentía abrió una puerta que hasta entonces había estado cerrada, exponiendo las mentiras, manipulaciones y traiciones que nos habían marcado a tantas de nosotras. La verdad, esa que creía haber empezado a dominar y controlar, apenas comenzaba a salir a la luz. Y aunque sentí miedo, también comprendí que debía estar preparada para lo que viniera. La lucha, amiga mía, aún no ha terminado. Pero juntas, con la verdad como nuestra arma y la fuerza como nuestro escudo, podemos hacer que esa verdad sea escuchada y que la justicia prevalezca. Mientras guardaba el teléfono, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuestas, supe que este nuevo capítulo marcaría un antes y un después en mi vida, que ya no habría marcha atrás, que era momento de ser fuerte, más fuerte que nunca. Y esta vez no iba a caminar sola. Ese día no empezó diferente a los demás. Desperté con la misma mezcla de miedo y esperanza, pero algo en mi pecho me decía que era hora de dejar atrás los restos de mi antiguo silencio. Después de tantos meses de dolor, dudas y reconstrucción, mi corazón latía fuerte, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Había vivido tanto tiempo callando, tragando verdades amargas, reprimiendo gritos y lágrimas. Pero en ese día sentí que ya no podía ni quería guardar nada dentro de mí. Me arreglé despacio, mirando mi reflejo en el espejo, reconociendo una nueva versión de mí, marcada por las cicatrices pero más fuerte. Caminé hasta el lugar donde nos íbamos a reunir, ese pequeño salón con ventanas abiertas y sillas viejas, pero con una energía de esperanza difícil de explicar. Ahí estaban ellas, mujeres con miradas cansadas y manos temblorosas, pero con un brillo especial, el brillo de quienes han tocado fondo y aún así deciden levantarse. Nos sentamos en círculo, como tantas veces, pero esa tarde sentí algo distinto. Cada una compartió su historia, recuerdos de traiciones, noches de llanto, años de vivir a la sombra de Patricia. Nos dimos cuenta de que no éramos pocas,
que nuestras historias se entrelazaban como piezas de un rompecabezas que hasta ese momento nadie se había atrevido a mirar completo. Cuando llegó mi turno, sentí un nudo en la garganta, pero también una urgencia. Por primera vez en mi vida, hablé sin reservas. Les conté todo: el engaño de Fernando, la manipulación sutil de Patricia, los días en que pensé que no valía la pena seguir, el dolor de perderme a mí misma en el proceso. Y mientras hablaba, las miradas de las otras mujeres me envolvían, dándome fuerza, como si cada palabra dicha sirviera para liberarnos un poco más. Fue ahí, en ese círculo, donde me atreví a nombrar todo lo que durante décadas me tragué. Sentí que cada lágrima, cada confesión, era un ladrillo quitado de ese muro que Patricia y el miedo me habían construido alrededor. No solo lloré, también reí, recordando momentos felices, rescatando pedazos de mi historia que creí perdidos para siempre. Entre todas, fuimos tejiendo un manto de dignidad y apoyo, una red que, aunque invisible, me sostuvo como nada antes lo había hecho. Ese día no terminó ahí. Decidimos grabar un pequeño video juntas para que nuestras voces llegaran más lejos, para que ninguna otra mujer creyera estar sola o condenada a callar. Yo hablé mirando a la cámara como si hablaran a una amiga. Si tú que me escuchas sientes que ya no puedes más, quiero que sepas que sí puedes. Puedes volver a empezar. Puedes reconstruir tu vida y tu historia. Puedes dejar atrás la traición y elegirte a ti misma. Desde entonces, algo cambió para siempre dentro de mí. No volví a sentirme una víctima. Recuperé mi nombre, mi voz y mi espacio. Volví a pintar, a caminar con la frente en alto, a disfrutar de los pequeños detalles de cada día. Me acerqué más a mis hijos, volví a reír con amigas, aprendí a perdonarme por haber confiado en quien no lo merecía y, sobre todo, a agradecerme por no haber renunciado. Hoy te hablo a ti que me escuchas o me lees, para decirte que tu voz importa, que no tienes que esperar a que la vida te lo arrebate todo para empezar de nuevo. Tienes derecho a tu propia historia, a tu dignidad, a tus sueños, por más lejanos que parezcan. Que juntas, aunque no nos conozcamos, somos invencibles cuando elegimos apoyarnos, cuando nos negamos a ser silenciadas. Si esta historia te llegó al corazón, permítete compartirla, permítete hablar, buscar ayuda, empezar de nuevo. No importa la edad, la historia, el miedo ni las cicatrices. Siempre es posible volver a nacer desde las ruinas. Gracias por caminar conmigo este tramo del viaje. Gracias por ser testigo de mi verdad. Gracias por recordarme y recordarte que nunca es tarde para decir todo lo que nunca dijimos.